noches, hermanos. Nuevamente con ustedes aquí, saludándolos y dándoles la bienvenida aún por congregarnos virtualmente. Y gracias a Dios que Él ha puesto los medios para poder congregarnos. Damos gracias por este día, por este momento que Dios nos ha permitido reunirnos para tener su alimento que viene de Él, porque día a día necesitamos de su palabra, de su presencia en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, vamos a, espero tengan su Biblia a la mano y vamos a nuestra cita en nuestra Biblia, en el Salmo 100. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable pertenece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Nuevamente una hermosa palabra para nosotros, porque somos pueblo suyo, hijos suyos, y que le pertenecemos. Y que Él ha puesto este medio para seguir alimentando a sus hijos y no perder todo el amor y fidelidad y misericordia que tiene por nosotros. Y bueno, hermanos, vamos a orar por este momento, porque sabemos que aún así su presencia está con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Padre, por este momento, que sabemos que tú estás, Padre, que estás con nosotros, Padre, porque es en tu palabra que donde se reúnen dos o más en tu nombre, Padre, tú estás ahí. Te damos gracias, Padre mío, porque tú permites que nos reunamos de esta manera, Padre. Tú has hecho todos los medios, Padre, para alimentar a tus hijos, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, sabiendo y confiando que tú tienes el control, Padre. Ponemos, Padre mío, nuestro servicio ante ti, Padre, y conoces nuestro corazón, Padre, que lo hacemos con gozo, Padre mío, para ti, Padre, porque toda la gloria y la honra es para ti, Padre mío. Te pido, Padre, que quites todo nervio, Padre, todo orgullo, toda soberbia, Padre, y que pongas, Padre mío, en tu siervo, Padre, ese carbón encendido, Padre, que es tu palabra, y que pongas en nuestros hermanos, aún en nosotros, Padre, un corazón dispuesto y una mente abierta, Padre, para que sea sembrada esa palabra, Padre mío, en tierra fértil, y lo llevemos por obra, conforme a tu voluntad, Padre. Te pido, Padre, que quites toda distracción, Padre mío, de tu pueblo, Padre, y que los pongas, Padre mío, un corazón dispuesto, Padre, para alabarte, Padre, bendecirte, Padre, y para poner en obra tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre mío. Ponemos este momento, Padre mío, en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, noches ya. Y es un gusto saludarlos por este medio. Y los invito a que ahí en sus casitas, ahí en sus hogares, se dispongan y nos dispongamos cada uno a alabar a nuestro Dios y a darle gloria por lo que Él hace en nuestras vidas. Yo le invito a que adore al Señor ahí en casita, ahí en su hogar. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos
llamó a su luz. Arco Barriento, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Señor, por eso, Porque los sanos somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Pues gloria a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios por este tiempo y por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora, y aún los que se van a conectar, los que van a verlo después. Sean bienvenidos. Y pues, mis hermanos, la semana pasada hablábamos de la doctrina de la palabra de fe, de ese movimiento que en estos tiempos estamos viendo en algunas congregaciones, de lo que es el evangelio de la prosperidad, del evangelio de los falsos dioses, aún de los que se consideran o se creen iguales a Dios, porque no es lo mismo ser iguales a Dios a ser semejantes a Él. Y pues hablábamos acerca de los falsos maestros, de todo lo que en este tiempo se estaba enseñando, la doctrina que se estaba dando, que lejos de dar el evangelio de Jesucristo, el dar verdaderamente el verdadero evangelio, se estaba diluyendo la palabra. Y al diluirse la palabra, hermanos, mucha gente se desanima, mucha gente cae en el desánimo porque no se cumple lo que les dicen, no se cumple lo que les hablan, no se les cumple lo que les declaran, lo que les profetizan. Al decir o al pensar que, o al más bien al poner nuestra confianza en el hombre, y aún sin conocer del evangelio, sin conocer de la palabra de Dios. Hablábamos de que nuestra fe y nuestra fe da frutos cuando nosotros obedecemos realmente a Dios, cuando realmente hay una obediencia hacia Dios, cuando nosotros seguimos lo que dice su palabra y no lo que nos habla ninguna persona, hermano.
aún llámese el pastor de tu congregación, porque es de ahí donde se derivan los falsos maestros. A veces no sé, por no ofender, y no es con el fin de ofender, sino simplemente al no decir, es que los pastores, es real, hermano, a veces hablamos de otras convicciones o de otras personas que se denominan en alguna convicción. Llámese como se llame, hermanos, a veces juzgamos a otros, pero en todos lados, hermanos, aún entre nosotros, en el conocimiento de la palabra, en los pastores, en los evangélicos, en los testigos de Jehová, en los católicos, y a veces nos jactamos al hablar de otras congregaciones, pero en todos lados, hermanos, los falsos maestros están en todos lados. Cuando su pueblo no es instruido y no se instruye en su palabra, corre ese riesgo de ser engañados. Hoy sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta el tuétano y nos instruye y nos capacita para toda buena obra, dice su palabra. Hablamos también que la fe no es algo que nosotros, no es algo que surge de nuestra mente, ni surge de nuestro corazón, ni surge de nada, sino que la fe es algo que es un regalo que a nosotros Dios nos ha dado y nos lo ha revelado a través de su palabra en Cristo Jesús. Esa es la fe que Dios nos da, es la fe que habla la Escritura. Esa es la verdadera fe, la que habla la Escritura, la que se alimenta de la palabra. Veíamos el versículo de Romanos 10:17 que dice que la fe es por el oír y el oír de su palabra. Hablábamos que la fe es por el oír. Mi fe aumenta al yo escuchar de la palabra de Dios, al sujetarme, al ajustarme a su palabra. Es que mi fe se empieza a acrecentar. Empieza a crecer mi confianza en sus promesas. Que lo más difícil quizá para nosotros como cristianos es el poder esperar el tiempo de Dios. Pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros pedimos abundancia, pedimos salud, pedimos tantas cosas, hermanos, que quizá no estamos ni siquiera dispuestos a valorarlos. Y aún dice en su palabra que quién le daría a su hijo una serpiente cuando le pide pan. Y aún así mismo nosotros, hermanos, con Dios, a veces tú puedes pedir o nosotros podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Es que yo necesito $1,000,000, pero ni siquiera sabes en qué lo vas a invertir y te vas a perder. Y quizá Dios por eso mismo Él sabe que te vas a perder y no te lo da, pero nosotros nos molestamos porque no nos dan ese $1,000,000. Cuando realmente no es así, mi hermano. Hablábamos nos quedamos en la fe del centurión romano, mi hermano. Estábamos entrando en el punto del centurión romano, de cómo fue esa fe de ese centurión romano. Una fe con humildad, una fe que lo llevó a humillarse, a estar a reconocer aún la autoridad que tenía Jesús, no la autoridad que él, porque aún él siendo un hombre de autoridad sabía que Jesús tenía una autoridad y aún él sabía que era superior a la de él, porque llegó y se le acercó con respeto, no al ser una persona con autoridad se acercó y le dijo, hey, ¿qué húbole? O qué húbole, valedor, pues tú también eres pues tú también estás igual que yo, pues ahora sí que vamos a acordar. No, hermano, al contrario, él aún teniendo autoridad, llegó, se humilló delante de Jesús. Y le habló con humildad. Y le pidió aún con humildad. Entonces vamos a continuar con este tema de la doctrina de la palabra de fe. Y pues vamos a dar gracias, hermano. Yo te invito a que allí en tu casa inclines tu rostro y demos gracias. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa hora, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido como hermanos, Padre, podernos reunir para poder seguir instruyéndonos en tu palabra, Señor. Tú nos has dejado tu palabra, Señor, para guiarnos, para enseñarnos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Tú no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor, y aún dices que nunca nos dejarás y nunca lo harás, bendito Padre, y confiamos en tu palabra, Señor. Hoy yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, abriendo el corazón de mis hermanos, Padre, de cada uno de tus hijos, Señor, y aún de aquellos que no te conocen, Padre, para que al escuchar la palabra, Señor, ellos puedan, Señor, sea quitado ese velo en ellos, bendito Padre, conforme tu voluntad y tus propósitos en sus vidas, Padre.
Yo te ruego que tu Santo Espíritu sea el que se mueva con poder y autoridad, Señor, en sus hogares, así como en esta tu casa, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos y encomendamos este tiempo a ti. Es tu palabra, Señor, es tu obra, Señor, y la gloria y la honra, Señor. Yo te ruego que al final de este tiempo y de esta hora, Señor, toda la gloria y toda la honra y la alabanza, Señor, es para ti, bendito Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bien, mis hermanos, nos quedamos en la fe del centurión. Yo te invito a que abras tu Biblia, que si es posible tengas a la mano una pluma, una libreta, para que lleves tus anotaciones. Nosotros nos basamos en lo que está en la Escritura, hermano, y son varios pasajes que nos hablan de, que nos van a desmentir de todo lo que se nos predica en algunos lugares. Y yo te invito a que abras tu Biblia en Mateo 8:8, por favor. Yo los pasajes los tengo a la mano, mi hermano. Te doy un momento para que tú los encuentres. Y pues vamos a darle lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 8:8, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este ve, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene. Y a mi siervo hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y pues lo que hablábamos, mi hermano, el centurión romano no se creía a Dios y se humilló. Y nos habla de que la fe verdadera no es orgullosa, hermano. Nunca exalta al hombre ni a sus virtudes, ni tampoco es movida por sentimientos egoístas, sino que la fe verdadera es cuando el hombre se humilla ante Dios y muestra su incapacidad total y nos lleva a confiar solamente en Él. Cuando nosotros reconocemos quién es Él, cuando nosotros reconocemos quién es Dios, con humildad, hermano, sabiendo que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Veíamos que en el libro de Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, y por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la cura para los malos deseos es la humildad y el orgullo. El orgullo nos hace egocéntricos y nos hace pensar que tenemos derecho de obtener todo lo que podemos ver, tocar o imaginar. El orgullo crea en nosotros el deseo de tener más de lo que necesitamos. Y si nos humillamos ante Dios y reconocemos que lo único que realmente necesitamos para estar satisfechos es su aprobación, hermano, nosotros seremos librados de nuestros deseos egoístas. Cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestras vidas, cuando Él nos encuentra, hermano, y cuando Él nos permite a nosotros creer en Él, nosotros decidimos seguirle con esa fe, con esa humildad, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a llevar a quitar esos deseos egoístas. No dice que de la noche a la mañana, mi hermano. Eso es con humildad, viniendo delante de Dios. El que nosotros el día de hoy seamos cristianos y que caminemos siguiendo a Dios no quiere decir que el día de hoy nosotros ya no vamos a pecar. Vamos a seguir pecando, hermano, vamos a seguir fallando. Pero mi hermano, si nosotros día con día fallamos en una misma situación, el día de hoy a lo mejor no sé cuál sea tu situación o cuál sea tu debilidad, pero si esa debilidad la haces una virtud, eso no es el caminar como un verdadero cristiano. Porque día con día tú vienes delante y dices: Señor, perdóname, porque a lo mejor me airo mucho, Señor, soy de mecha corta y pues ayúdame, Señor, porque me cuesta trabajo.
Y quizá a lo mejor dentro de 3, 4 días otra vez te volviste a encender, pero tú vuelves otra vez y dices, Señor, otra vez, Señor, perdóname, y te humillas porque realmente es algo que te concrista. El pecado siempre te va a concritar, hermano. Cuando uno comete pecado delante de Dios siempre nos va a concritar. Cuando la obra del Espíritu Santo se ve en nuestras vidas es cuando realmente ese pecado nos concrista, nos duele fallarle a Dios. Y tratamos de corregir, intentamos corregir, pero no nuestras fuerzas, sino vamos a la presencia de Dios y le pedimos a Dios que Él nos ayude a vencer ese pecado. La fe que Cristo nos enseña es en tener fe, en humillarnos y depender de la misericordia de Dios. Mas no nos enseña que pensemos positivo, ni nos enseña que decretemos con confianza y que así va a ser hecho. Otro punto de la fe del centurión romano es que él al reconocer que no es digno, dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y el centurión está sosteniendo su fe en la voluntad de Cristo. Como te decía, él no llegó ni dijo, ¿qué hubo, valedor? ¿O qué hubo, Jesús? Pues es que pues te vengo a ver para que me eches la... No. O sea, él aún siendo un hombre de autoridad, él llegó con humildad y se sujetó a esa voluntad de Jesús. Yo sé que si tú lo decretas, yo sé que si tú lo hablas, pero que lo hablara él, no era cualquier hombre. Era el Hijo de Dios. Era Dios mismo hecho hombre. Él está reconociendo la voluntad de Cristo, a diferencia de la fe que promueve ese movimiento de fe de que tú decretes. Y tú tienes que declarar con fe y confiado para que Dios te cumpla. Aún así, no sea la voluntad de Dios, Él te va a cumplir. O sea, tú ora con fe, tú sé positivo, tú piensa positivo y lo vas a lograr. Discúlpame, mi hermano, pero si tú piensas así, pues entonces mejor deberíamos a lo mejor tener ya no llamarse de la congregación de los santos de Dios, sino un club de los optimistas, en el que piensa positivo, tú lo vas a lograr tus metas, tú propóntelo y lo vas a alcanzar. Yo sé, igual, bueno, más adelante lo vamos a ver, que o sea, no es malo que tú formes tus metas, hermano, pero vamos por partes. Dice, Dios siempre está participando siempre en nuestras vidas y se involucra, ya que Él lo gobierna todo. Y por eso cuando nosotros oremos, hermano, debemos de recurrir a la voluntad soberana de Dios. No ejerciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Siempre que vayamos a orar, siempre que vamos delante de Dios, es que sea tu voluntad, Señor, no la mía. No imponiéndole a Dios que Él haga lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, porque lo que Dios quiere es mejor que lo que yo quiero para mí mismo, hermano. Lo veíamos, engañoso es el corazón del hombre. Decía él, porque yo soy un hombre de autoridad. Y él también tenía su dominio varias cosas, hermano, y aún así él se acercó con esa humildad. Y hoy sabemos que la fe no es un principio, es creer en la autoridad soberana y el poder absoluto que el Padre le entregó a Jesucristo. El poder que el Padre le entregó a Jesucristo. Nuestra fe no está basada en un principio, sino en una persona glorificada, y ese es el Hijo de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice, al oírlo Jesús se maravilló. Entonces, si nosotros lo aplicamos a los textos, si tuvieras un poco de fe como esta, Dios te respondería. Si tú orares de esta manera, todo lo que pidieras al Padre, Él te respondería. ¿Por qué, hermano? Porque cuando una persona se humilla y pide algo, generalmente esa petición es pura porque no va salpicada ni de orgullo ni de egoísmo. La misma palabra dice que aquel que lo reconoce, el que se humilla, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero aún así, que sea conforme su voluntad, no un capricho que tengamos nosotros, hermano. No basada nuestra oración en un capricho, sino en algo que sea conforme la voluntad de Dios.
Nosotros estamos seguros de que Dios sana, de que Dios bendice, de que Dios prospera y de que Dios nos guarda, pero conforme su voluntad y su propósito en nuestras vidas. No porque así tiene que ser. El movimiento de la palabra de fe nos enseña que es falta de fe decir al orar que sea tu voluntad. Esos movimientos de la palabra de fe que te dicen tú decrétalo y lo que tú pidas, lo que Dios, o sea, descontextúan los versículos de la palabra. Tú decreta con fe y eso va a ser. Tú síguelo pidiendo y si no es la voluntad de Dios, hermano. Si no es la voluntad de Dios en cualquier área de tu vida, algo que tú estás pidiendo, y no te va a bendecir, no va a dar fruto. Aún lo vemos en Lucas 22:42. Te invito a que me acompañes, hermano, ahí en tu Biblia. Y dice su palabra, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otra versión dice, yo creo que todo lo que yo pida tú lo puedes hacer, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú digas. En otra versión de la escritura dice, Padre, tú podrías salvarme de pasar por todas estas cosas, y yo podría estar mejor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué estaba entonces, qué trataba Jesús de hacer, hermano? ¿Abandonar su misión? Al decir esas palabras. No, hermano. Comunicarle a Dios lo que nosotros sentimos y lo que nosotros tenemos en nosotros no es malo. Comunicarle a Dios nuestras aflicciones, decirle, Señor, ya me cansé. Pero yo quiero seguir haciendo tu voluntad, por eso dice que Él da nuevas fuerzas al cansado. Y a veces pensamos que da nuevas fuerzas a lo mejor porque, ay, es que ya me cansé de tanto trabajar y, ay, Señor, dame nuevas fuerzas. No, que aún si es su voluntad, Él te las da, hermano. Porque esa es su misericordia de Él, esa es su gracia, esa es su soberanía. Pero cuando Él habla de que Él da fuerzas al cansado, hermano, a veces cuando llegamos a un momento en que nos cansamos y decimos, híjole, Señor, ya estuvo, es que el hermano, es que el pastor, con nuestros pretextos. Pero viene la palabra, te renueva, te levanta y ahí vas otra vez. Te da nuevas fuerzas. Y esta es una muestra de que Jesús nos ponía al él hablar al Padre y decirle, Señor, si pudieras, pero si no, hace tu voluntad. Aún Él siendo el Hijo de Dios. Jesús le reveló a Dios la angustia que él sentía antes de las pruebas que se acercaban, pero también reafirmó su compromiso de cumplir la voluntad de Dios. Lo que estamos hablando, tú puedes estar muy cansado, pero Señor, yo quiero seguir haciendo tu voluntad. Aún en el mismo libro de Lucas habla que un ángel vino y le dio esas nuevas fuerzas. Lo fortaleció. Gloria a Dios por su palabra. Aun cuando estamos cansados, Él nos da esas nuevas fuerzas. Pero aún Jesús no quiso, no dejaba su compromiso, sino de cumplir la voluntad de Dios. Porque la copa de sufrimiento a la que Él se refiere era terrible, la agonía a la que Jesús tendría que soportar. Y no solamente al ser crucificado, sino aún por la separación total de Dios que experimentaría al morir por los pecados de nosotros. El vivir separado de Dios, apartado de Dios, por el pecado. O sea, uno nada más el sufrimiento de los latigazos, de que lo insultaran, de todo lo que él padeció.
sino a él también le afligía la separación. Y esto a mí me llevó a meditar, hermano. A mí me aflige estar separado de Dios, que el pecado me aparte de Dios. A mí me concrista estar mal con Dios. Nosotros observamos que las oraciones de nuestro Señor nada tienen que ver con los decretos y las declaraciones positivas. Porque a veces esas declaraciones positivas o todo eso está más ligado a conjuros, hermano. Ya nada más nos falta hacer nuestros atuendos o nuestros no sé, nuestros listones o poner nuestra fe en las cosas. O hacer nuestros amuletos. Porque va más ligado a eso que a tener fe. Primera de Juan 5:14, por favor mis hermanos, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidemos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos tener confianza de que Dios responderá a nuestra oración si es su voluntad. Si verdaderamente nosotros hay un verdadero nacimiento, hermano, y el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, eso es algo que tú te puedes dar cuenta. Cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, tú lo que vas a orar va a ser conforme a la voluntad de Dios. Porque nuestros pensamientos son renovados a través de su palabra. Si nosotros estamos instruidos en su palabra, sabemos lo que vamos a orar, porque ya no vamos a orar nada más al aire. Sino simplemente es algo que tú ya sabes que es la voluntad de Dios. O que es algo que va contra la voluntad de Dios y no lo vas a pedir. Yo no le voy a pedir a Dios o a decirle: ay Señor, es que el vecino ahora ya me cayó malo, que se le ponchen las llantas mañana. De que lo puedes hacer, hermano, y lo que puedes desear, igual lo puedes desear. Pero no, a Dios no le agrada eso. Y como hijo de Dios, tu boca, y aún más adelante vamos a decir que nuestra boca está hecha para bendecir. Entonces, no va conforme a la voluntad de Dios. Yo no voy a orar eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que muere en mí ya me ha hecho ver que no es de esa manera. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué conlleva el permanecer en Cristo? El permanecer en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Número 1 es creer que Él es el Hijo de Dios. Yo le voy a dar nada más los versículos, mi hermano, usted los puede ver con calma. Creer que Él es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:15. Recibirlo como Salvador. Eso está en Juan 1:12. Hacer lo que Dios dice, hacer la voluntad de Dios. Eso está en Primera de Juan 3:24. Seguir creyendo en la buena noticia, permanecer. Primera de Juan 2:24, mi hermano. Y relacionarse en amor con la comunidad de creyentes del cuerpo de Cristo. Juan 15:12. Y fíjense estos puntos, mi hermano, y este último que dice relacionarse con amor y con la comunidad de creyentes. Este domingo la enseñanza estuvo muy edificante. Al hablar de la membresía de la iglesia, cuando tú eres verdaderamente un miembro, y no miembro, decir como si fueras un miembro de un club, sino miembro del cuerpo de Cristo. El decir que yo permanezco en Dios incluye también eso, el que yo permanezca cerca de Él, que tenga ese lugar con mis hermanos para poderme reunir. Así como el día de hoy lo estamos haciendo de esta manera. Porque aún así Dios lo ha querido, hermano. Cuando un creyente está lleno de la palabra, entonces su mente es renovada. Es lo que estábamos hablando ahorita, o sea, al tú tener esa palabra, nuestros pensamientos, nuestra mente ha sido renovada. No vamos a pedir algo que no es agradable a Dios, sino algo que es conforme a la voluntad de Dios.
Jesús nos enseña a orar en Mateo 6:10. ¿Qué viene en Mateo 6:10, mi hermano? Ahí viene la oración del Padre Nuestro. Y Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mi hermano, qué mejor para nosotros que se haga la voluntad de Dios, así como Él lo tiene en el cielo, así en la tierra en nuestras vidas. Hay muchos pasajes que esas personas utilizan para desvirtuar la palabra, bueno, sigamos adelante y aquí vienen las palabras. Dice, los maestros del movimiento, ellos hablan y utilizan el pasaje de Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Los maestros del movimiento de la palabra de fe interpretan este texto de la siguiente manera. Si el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua, entonces todo lo que está en el intermedio están también en ese poder de confesión. O sea que lo que yo declare, lo que yo hable, lo que yo diga con mi boca, eso va a ser. Y aquí hay dos palabras, hermano. Una de ellas es la exégesis, lo que el autor verdaderamente quiso decir, conforme a los textos y el objetivo del libro, en este caso la palabra de Dios. Y la exégesis, que interpreta un texto de tal manera que el lector, o sea la persona, introduce sus consejos o sus pensamientos a lo que está hablando ese libro. Cuando yo meto lo que... es que yo entendí que dice así. No, no es lo que tú dices, lo que tú entendiste. Por eso hay que leer el antetexto y el contexto para que yo sepa lo que realmente el autor me quiere dar a entender a mí. Y el día de hoy se está viendo todo eso, hermano. Tú declara que vas a ser próspero y vas a prosperar. Y si no prosperas es porque estás en pecado. Si no prosperas es porque algo está estorbando ahí. Y terminas desanimándote, terminas alejándote hasta de la propia congregación. Pudiéramos decir apartándote de la iglesia, pero si nos ponemos a meditar en lo que realmente hemos estado estudiando, realmente no ha sido parte, ni hemos sido parte de la iglesia. De una congregación sí, pero de la iglesia y del cuerpo de Cristo no. El contexto del capítulo, Proverbios, nos da consejos consecutivos que se introducen a otros consejos para regresar al consejo inicial. Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Lo que nos muestra el contexto en general es que con la boca podemos generar muchos problemas. No habla de dar vida y de decretar. Te habla de que debemos de tener cuidado con lo que hablamos, mi hermano. La lengua contenciosa por sí sola genera problemas. Salomón no está hablando de decretar o de decretar palabras poderosas. Tú decreta que ese carro es tuyo, que esa casa va a ser tuya. Salomón no hablaba de eso. Salomón hablaba de que tuvieras cuidado con lo que hablabas con tu boca, porque podías dañar con tu boca a las demás personas. Tus palabras pueden dañar a tu esposa, tus palabras pueden dañar a tus hijos. A veces por un momento de enojo, de ira, puedes hablar algo en lo cual te arrepientes después. De eso hablaba Salomón. De que hay cosas que solamente a lo mejor tú podrás decir, híjole, pues perdóname. Pero ya causaste un daño en la otra persona. Aún por un chisme,
ya hiciste que ardiera Troya, por así decirlo. Ese es el contexto del consejo de este mensaje. Un ejemplo son la mayoría de problemas en los hogares, hermano, de por quien habla de más. El versículo 19 de Proverbios dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Está hablando de los problemas incluso entre hermanos por la falta del dominio de la lengua. El versículo 20: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿El corazón se llena? El corazón se llena de lo que hablamos, y si hablamos la palabra con los creyentes, eso va a limpiar nuestro corazón. Nada que ver con las declaraciones de fe y con lo que tú puedes decretar o lo que tú puedes hablar. Nada que ver con nada de eso, mi hermano. Otro de los pasajes que usan para justificar el poder de la lengua y para declarar y para decretar es el de Santiago 3:10. Que dice: de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y ellos enseñan que la bendición y la maldición están en el poder de la confesión. ¿Y de qué estaba hablando Santiago? ¿Del poder de las palabras? Si nos vamos atrás al 3.2, del Santiago 3.2, dice: porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que se las gobierne por donde quiere. El contexto inmediato del mensaje central de Santiago consiste en que si alguien controla su lengua, puede dominarse por completo. El versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. ¿Y en qué consiste la bendición? ¿En qué consiste la bendición de la que habla el verso 10? Que con nuestra lengua bendecimos a Dios, hermano. ¿En qué consiste la maldición de la que habla ese mismo verso? En que con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a nuestro hermano, que es a semejanza de él. O sea que al final de cuentas es lo mismo. Bueno, lo mismo y no, porque nuestro hermano no es Dios. Hay que aclararlo. Vemos que es un contexto que es sacado de contexto para justificar la doctrina de la palabra de fe. Otro pasaje que se utiliza para esto es para justificar las sanidades con las declaraciones. Pero para cerrar el de los decretos, hermano, antes de hablar nosotros debemos de preguntar si es verdad lo que yo voy a hablar. Si es necesario, si es agradable, si es edificante para otro. Debemos de cuidar lo que hablamos con nuestra boca. Eso es lo que se refiere en los libros de Proverbios, hermano. No el que tú decretes, el que tú declares bendición, el que tú... Sí, somos hechos para bendecir y bendecimos la vida de nuestros hermanos. Pero no porque decretemos o porque hablamos será que tengamos un imán en la boca para traer las cosas con lo que tú hablabas. Entonces estaríamos cayendo en el optimismo, en el efecto positivo. Y si realmente tú te consideras cristiano, hermano, eso no entra aquí en la palabra de Dios. Porque ni el efecto positivo ni declara positivo entran con la voluntad y la soberanía de Dios.
un pasaje que utilizan para las sanidades o las declaraciones de fe. La metafísica dice que el hombre no fue creado para estar enfermo. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué dice Isaías? Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras debilidades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. La aclaración es esta, hermano. Ciertamente la obra de Cristo fue para liberarnos del poder del pecado. Sanarnos de todas nuestras enfermedades. Lo que dice Mateo es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías. Lo que habla Mateo en Mateo 8:16 es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:4. Una pregunta, mi hermano. ¿Cristo tiene que sanar todas nuestras enfermedades? ¿Él sanó todas las enfermedades cuando estuvo en esta tierra? Y lo que tenemos que explicar es la manera en que se aplica este pasaje. El ejemplo es el perdón de pecados. En la cruz todo pecado es absorbido. Y se va desarrollando en cierto tiempo. Cuando Dios te permite creer, hermano, porque hoy sabemos que es Dios el que nos permite creer, nuestros pecados nos son perdonados. Y eso se llama justificación. Anótale, mi hermano. En nuestro andar con Cristo vamos siendo libres del poder del pecado. En nuestro caminar con Él, en nuestra unión con Él, cuando estamos permaneciendo, cuando estamos orando, cuando estamos escuchando su palabra, cuando nos estamos congregando, cuando estamos estudiando. A eso se le llama santificación y restauración. Y cuando venga la resurrección de los muertos, nuestro cuerpo será transformado y libre de la presencia del pecado. Eso se llama glorificación. Todo esto es obra de Cristo, todo esto fue la obra de Cristo en la cruz, hermano. El que nosotros fuéramos santificados, el que nosotros fuéramos justificados, fuéramos santificados, restaurados y viniera la glorificación. Pero eso es hasta que Él venga. Y esto va progresivamente, hermano. Si se dieron cuenta, esto viene son tres partes. Primero es la justificación. Cuando yo reconozco mis pecados, cuando Dios me permite reconocer mis pecados y me acepta para Él, y yo reconozco mis pecados delante de Dios y Él me justifica. Y en mi proceso, en mi caminar, en mi seguir con Él, Él me empieza a santificar. Empieza a haber una restauración, Él me empieza a sanar de dentro hacia afuera. Y cuando venga la resurrección de los muertos, Él nos va a glorificar. O sea que no porque nos arrepintamos hoy y seamos libres del pecado, se nos van a quitar las ganas de pecar instantáneamente. Porque hay muchos, hermano, o habíamos muchos que llegábamos y pedíamos algo, nos arrepentíamos, llorábamos, sentíamos bonito, y al otro día como volví a pecar, no, es que eso no sirve. No, hermano, pues no va a servir. Si tú crees que con llegar nada más y venir cada 8 días a la iglesia y seguir pecando todos los días de la semana, eso no te vuelve cristiano. El día de hoy se ha hecho ya hasta ¿cómo podríamos llamarlo? Ya es algo que mucha gente el día de hoy ya bendiciones, que Dios te bendiga y recibe bendiciones y les preguntas, ¿crees en Dios? No. Pero te dicen bendiciones, ya es como los cholos o los rockeros, ya es lo mismo, pero no podemos decir que ellos son cristianos,
Porque nosotros el día de hoy, conforme a la Escritura, se descubre, dice, por sus frutos los conoceréis. Y sabemos quiénes son los verdaderos cristianos. Y no los que solamente por simpatizantes. Y no estoy contradiciendo, y que quede claro esto de lo que estamos hablando, de que nosotros sí estamos y fuimos hechos para bendecir, pero cuando tú entiendes el concepto, de dónde viene el que tú puedas bendecir, el que tú bendices, porque reconoces quién es el que te bendice. Reconoces primeramente a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre nuestro. Pero que no se vuelva solamente una rutina, un dialecto, sino que sea algo que nosotros vivamos día con día, que reflejemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el caso de las enfermedades, en su gracia, en la misericordia, en la soberanía de Dios, Dios puede sanar a alguien, pero cuando sea quitada toda enfermedad de nuestro cuerpo, es cuando seamos transformados en la glorificación. ¿Dios todavía sigue haciendo milagros? ¿Jesús todavía sigue haciendo milagros? Sí. Pero esa no es una prioridad, hermano. La prioridad de Dios nosotros es nuestra salvación, que seamos salvos. El día de hoy hemos visto muchas sanidades, muchos milagros de personas que llegan y que a lo mejor no pueden ver, o que a lo mejor no pueden caminar bien, o a lo mejor padeciendo alguna enfermedad y son sanados y se van, hermano. Y al final de cuentas esas personas nunca fueron salvas. Fueron sanadas, pero no tuvieron la convicción de reconocer a Dios como su Salvador. Fue simplemente una emoción. Y quizá Dios permitió esa sanidad para que ellos pudieran creer. Así como como está el ejemplo de los 10 leprosos. De los 10 solamente uno dio gracias. Uno se quedó, hermano. Pero si ponemos atención, y se me pasó ese versículo, hermanos, perdón. Pero es algo que Dios es bueno. Los 10 leprosos, hermano. Esos 10 leprosos, Jesús los sanó. Y lo voy a parafrasear, y Jesús, ¿y dónde están los otros? Se acercó y Señor, gracias. ¿Y dónde están los otros? Y se fueron. Se fueron con su sanidad. Pero el que se quedó, el que regresó, el que le dijo gracias, el que se quedó gracias, le dijo, sé salvo. Gloria a Dios. El que se quedó y el que agradeció, el que dio fruto de agradecimiento, la gratitud, hermano. Los demás fueron sanados, pero el que se quedó le dijo, sé salvo. Recibió su sanidad y recibió su salvación. La glorificación va a ser en la segunda venida. Mientras tanto no podemos comprometer a Dios a sanar toda enfermedad a causa de la maldición del pecado en nuestro cuerpo. A veces las mismas enfermedades que tenemos nosotros mismos las provocamos en nuestros descuidos, hermano. Y queremos que Dios nos sane. Y aun si Dios nos sanara, nosotros seguimos con nuestros malos hábitos. Y yo creo que cada uno de nosotros hay una área en nuestras vidas en la cual podemos estar de esa manera. Sabemos ciertamente Él llevó todas las enfermedades en la cruz, pero sus sanidades no sobrepasan su voluntad. Él llevó todas nuestras enfermedades, hermano, pero las sanidades no sobrepasan la voluntad de Dios, ni sus propósitos, ni las enfermedades van a ser erradicadas. No, las enfermedades van a ser erradicadas, ¿cuándo, mi hermano? Primera de Corintios 15:33. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que la palabra está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ¿está obligado Dios a sanarnos siempre nuestras enfermedades? Todos enfrentamos limitaciones, hermano. Todos. Todos enfrentamos limitaciones. Los que tienen los que tienen los que tienen un impedimento físico, mental o emocional, están muy conscientes de eso. Y es posible que algunos sean ciegos, pero capaces de ver una nueva manera de vivir. Quizá algunas personas sean sordas, hermano, pero capaces de escuchar la buena noticia del Evangelio. Y no estamos hablando de personas que realmente estén sordas. Tal vez algunos sean cojos, pero pueden caminar en el amor de Dios. Además tienen consuelo de saber que su padecimiento es solo temporal. Pablo nos dice que Dios no nos dará un cuerpo nuevo cuando Jesús... Pablo nos dice que Dios nos dará un cuerpo nuevo cuando Jesús regrese. Y este cuerpo no tendrá impedimentos, no morirá, no se enfermará. Y esto puede darnos la esperanza en nuestro sufrimiento. Aún sabemos que padecimientos que podamos tener, hermanos, no es el final. Nuestra victoria ya está ganada. Solamente es esperar en Él, permanecer en Él. La doctrina de la palabra de fe enseña que siempre debes de exigir tu sanidad, que se enseña que si estás enfermo estás en maldición o en pecado, o lleno de demonios. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano? ¿Qué dice Hechos 28:8? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desinteria. Y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Dios en su soberanía y en su misericordia permite que haya numerosas sanidades. Pero también la Biblia nos muestra que algunos compañeros de Pablo, aunque eran ministros de Dios, no fueron sanados. ¿Dónde está ese ejemplo? Filipenses 2:25, hermano, por favor. Dice, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 26, porque él tenía grande deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjense lo que estaba hablando Pablo, hermano. Decimos, es que no lo sanó, pero fíjense lo que está hablando. Dice, para que Dios no permitiera en mí tristeza sobre tristeza. Dios en su misericordia sanó a Epafrodito para consolar a Pablo, porque tenía un propósito aún en Pablo. Porque estaba viviendo unas etapas de terribles persecuciones y esa pérdida hubiera sido muy dolorosa para él. Primera de Timoteo 5:23. El consejo que le daba Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Vemos que Pablo le está dando un consejo con respecto a su salud y no vemos que le diga, te declaro sano. No le manda a orar porque quizá ya había orado. Timoteo enfermaba con frecuencia y Pablo no le dice, estás endemoniado. Echa fuera ese espíritu de enfermedad. Cuando nosotros oramos y echamos fuera el espíritu de enfermedad. Pablo lo había podido haber hecho con Timoteo y no lo hizo, hermano. Porque siempre es conforme la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene en la vida de cada persona. A veces Dios nos permite enfermar o Dios nos permite ciertas cosas para aprender algo. Y ciertamente hay cosas que nosotros mismos con nuestros malos hábitos buscamos.
Entonces, dice Pablo entonces Pablo sería un mal ministro de Dios porque estaba enfermo. Pablo oraba por muchos y muchos eran sanos. Él oraba por él y no era sano. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermano? Vamos a Gálatas 4:13, mi hermano. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. 14. Y no despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Cuando llegas a un lugar donde se predica la palabra de fe, si estás enfermo, no puedes ministrar porque estás en pecado o estás en tu enfermedad. Es una evidencia de tu falta de fe y falta del poder de Dios. Dios no ha obrado en tu vida. Y no puedes ministrar porque estás enfermo. Eso es lo que ellos creen. Dice, alguien dijo, los cojos, los tuertos, mancos, a los que tuvieran una malformación, no pueden predicar porque no han sido testigos del poder de Dios. Pablo está diciendo que los Gálatas lo recibieron a pesar de su enfermedad, e incluso su enfermedad fue un propósito de Dios para que él predicara el evangelio. Los siervos de Dios también se enferman, hermano. Los siervos de Dios también se enferman. Al contrario de lo que dicen los del movimiento de la palabra de fe, no somos dioses, somos hombres. Y como tales viviremos mientras estemos en este cuerpo. Es necesario que pasemos por aflicciones para que el poder de Dios se glorifique en nosotros y sea formado nuestro carácter. Segunda de Corintios 12:7, por favor, mis hermanos. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, decía Pablo, en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Qué dice el 8? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por cuanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que en mí repose el poder de Cristo. Aquí Pablo habla del motivo de la enfermedad. ¿Cuál es el motivo de esta enfermedad, de esta situación? Y como dijo el centurión, si tú quieres, sanará. Dice que Pablo le pidió a Dios que le quitara, 3 veces se lo pidió, y no se lo quitó, hermano. Por eso, mi hermano, tú llegas a lugares y te decretan sanidad y no sanas. Y eso te desanima y hasta dices, ay, Dios mío, ¿por qué? Es que a lo mejor es mi pecado, es que a lo mejor es esto. No, hermano. Es que a lo mejor Dios tiene otro propósito en tu vida. Y mucha gente se frustra al ir a esos lugares donde que te decretan tu sanidad y no sanas. Te decretan muchas cosas y no lo tienes. Te decretan prosperidad y no prosperas. Mucha gente se frustra por eso y se va. Y como lo hablamos antes, realmente la culpa no es de esas personas que lo hacen, sino de tú como cristiano que no te instruyes en la palabra de Dios. Sino en lo que te dicen, eso es lo que tú haces. Dios permitió la enfermedad de Pablo para que Pablo aprendiera a vivir en la gracia de Dios y no en su propio poder, como muchos dicen. Dios te ha dado poder. Y te pasa una situación, te pasa una aflicción, te pasa un accidente y Dios perdió el poder entonces. No, hermano, Dios nunca pierde el control. Él siempre está al control. Y todo lo que Él permite es con un propósito. Y más como cristianos, como hijos de Dios. Todo en nuestras vidas y todo lo que Dios permite es con un propósito. Mejor es preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto que estoy viviendo? Que se haga tu voluntad, Señor. Guíame. Y permanecer en Él. El último pasaje, mi hermano,
que ellos ocupan para la prosperidad. Nuestra fe cristiana no acredita, hermano, que tenemos que declarar para tener prosperidad. Primera de Timoteo 6:6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mi hermano, esta afirmación es la clave para el crecimiento espiritual y la satisfacción personal que debemos de tener, que debemos honrar a Dios y entrar en y centrar nuestros deseos en Él. Este pasaje nos enseña, hermano, no nos habla de que sea una prioridad para Dios que seamos prósperos, sino que tengamos contentamiento con lo que tenemos, y eso tampoco nos lleva a ser mediocres, pero que estemos contentos con lo que el día de hoy tenemos. Mateo 6:33, que nos habla: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Y debemos de estar contentos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pueden checar, bueno, ustedes ya lo pueden leer en casa, Filipenses 4:11 al 13, donde Pablo enseña que él puede estar contento, tener contentamiento en riqueza y en pobreza. En cualquier situación tener contentamiento. Y a pesar de la contundente evidencia, hermano, de lo contrario, de que la gente dice que es algo necesario, la palabra nos enseña que no es así. La mayoría de la gente todavía cree que el dinero da la felicidad. La gente que desea ser rica no puede comprender lo que significa el contentamiento, hermano. La gente que desea y anhela tener y tener y tener, no sabe tener contentamiento porque nunca va a saber lo que es suficiente. Siempre va a querer más y más y más y más y más. Nosotros, ¿cómo podemos evitar ese amor al dinero? Pablo nos da algunas pautas. En este mismo mensaje Pablo nos da unas pautas. Dice: debemos de estar conscientes de que un día todas las riquezas desaparecerán. Del versículo 6 al 7. Debemos de estar contentos con lo que tenemos, versículos 6 y 8. Debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir más dinero, del 9 al 10. Debemos de amar a las personas y la obra de Dios más que al dinero, el 6, el 11. Y debemos de compartir libremente lo que tenemos con los demás, el 6 al 18, hermano. La Biblia no nos enseña que mientras tengamos nuestras necesidades suplidas, estaremos contentos. Está muy de moda las llaves proféticas apostólicas para iniciar el año, y confunden la bendición con el incremento financiero, hermano. Desgraciadamente mucho pueblo se acerca a eso, hermano. Te hablan de prosperidad, amén, amén, y corremos hacia la prosperidad. Te hablan de perdón, te hablan de arrepentimiento y se van. La apostasía en nuestros tiempos tiene un fuerte motivo y casi siempre es el amor al dinero, hermano. Filipenses 4:11-12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Lo que hablaba Pablo, hermano. El poder del cristiano está en contentarse con lo que Dios nos provee, sin la necesidad de caer en la tentación de hacerse más rico. Dios nos da el poder de contentarnos cuando tenemos poco y cuando tenemos mucho. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, se rehusó a llamarse hijo del faraón. Ese es el ejemplo del faraón, hermano, en Hebreos. Aún Moisés, ya sabiendo quién era su familia y de dónde él provenía, renunció al oro, renunció al lugar, renunció a la posesión, porque él ya sabía el poder de Dios. Él confiaba en lo que Dios iba a hacer.
La fe jamás será utilizar una ley moral o espiritual para enriquecerse en este mundo, hermano. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. El movimiento de la palabra de fe ha hecho mucho daño destruyendo la fe de muchos. Destruyendo la fe de muchos, ¿en qué aspecto? En ese mismo aspecto, hermano. Cuando tú llegas y te declaran que eres próspero y que vas a prosperar y que tú vas a poner esto y te va a ir bien. ¿Pero tu vida realmente camina con el propósito de Dios? ¿Realmente caminas como un verdadero cristiano? Si es así, solamente si es la voluntad de Dios, vas a prosperar, hermano. Porque quizás solamente a lo mejor ya no te pierdes con tanto, pero no podemos jugar con esto porque no podemos confiar en nosotros mismos, hermano. Engañoso es nuestro corazón. Con este pasaje terminamos, hermano. Mateo 6:31. Te invito a que lo leas, mi hermano, y con esto terminamos. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día con su propio mal. La fe que Cristo nos enseña es que tenemos un Padre que nos cuida y nos provee de todo. Aún, hermanos, aún a veces siendo infieles en su voluntad y en su misericordia. Si nos damos cuenta, Jesús hizo un contraste entre los valores celestiales y terrenales. Cuando Él dijo que fuéramos leales a las cosas que no se marchitan. Debido a la preocupación, hermanos, podemos dañar nuestra salud, podemos afectar nuestro desempeño físico, aún, hermanos, tratar mal a nuestra familia, tratar mal a nuestros hermanos, tratar mal a nuestra esposa, a nuestros hijos, por nuestros deseos, por lo que nosotros deseamos. Queremos hacer más. Cuando nos ponemos detenidamente, Dios nos ha dado mucho, hermanos. Dios nos ha dado mucho, hermanos. Y a veces por pensar en hacer más, no valoramos lo que en este día hoy tenemos, hermano. Si terminé con este punto y termino con este punto es porque dice que el principio del principio de todos los males, hermanos, es el amor al dinero. Esto puede afectar hasta nuestra relación con Dios. Por eso dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Esto significa, hermano, dar a Dios el primer lugar en nuestra vida, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, imitar su carácter, empaparnos de su palabra, servirlo, obedecerlo. Las personas, los bienes materiales, las metas y otros deseos, hermanos, compiten con ser la prioridad. Y en cualquiera de estos, hermanos, podemos caer. Podríamos rápidamente convertirse en una prioridad si nosotros hoy no decidimos darle a Dios el primer lugar en cada área de nuestra vida, como verdaderos cristianos. El decir, sí, Señor, ya estuvo, ya. Yo te doy libertad en que tú seas quien obre. Hacer planes para el mañana, hermano, no es malo. Que tú hagas planes para el mañana no es malo. Es más, el que tú hagas planes para el mañana es un buen uso de tu tiempo, podría ser un buen uso de tu tiempo, pero preocuparse por el mañana, ahí sí estás perdiendo el tiempo, mi hermano. O sea, que tú hagas planes para el mañana no es malo, hermano, pero simplemente esos planes no sean tu prioridad. Si Dios te lo permite lograrlo, gloria a Dios. Si Él así lo quiere, gracias, Señor, porque tú lo permitiste, porque me permitiste verlo. Pero si no, tampoco me voy a quedar frustrado porque sé que yo no es, lo que tengo aquí no es para siempre, hermano. Lo que es para siempre es lo que tenemos allá. Nuestra herencia que tenemos con Él en los cielos. Por eso debemos de planear cuidadosamente lo que vamos a hacer, hermano, y sin confundir y siempre pedir la guía y la dirección de Dios. Y no dejemos que el afán y la preocupación, hermanos, nos aparten de Dios. Que no nos dejemos guiar por lo que otras personas nos hablan, por lo que otras personas dicen, por lo que otros falsos predicadores hablen. Hermano, hay que estudiar la palabra. Hay que empaparnos de la palabra. Que sea un deleite para nosotros y pedirle a Dios que sea un deleite para nosotros. El podernos deleitar en su palabra, en la Escritura. Y con esto termino, mi hermano.
Que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios abra nuestro corazón. Si te es posible, hermano, volver a escuchar la enseñanza, a leer los mismos pasajes. No es por el que te está hablando, hermano, es lo que está escrito en su escritura, en lo que Dios nos ha dado a su palabra. Que Dios nos ayude a caminar como verdaderos siervos, como verdaderos hijos. Demos gracias. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es día con día, Señor, y hoy gracias a tu misericordia y nos has permitido estar aquí, Señor. Hoy te ruego, Señor, en esta hora, Padre, por cada uno de mis hermanos, aún por nosotros, Señor, que día con día, Señor, tú nos ayudes y nos guíes, Señor, y pongas en nosotros el querer como el hacer de buscarte en tu palabra, Señor, y de poder ser instruidos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Porque tú has dicho que esa unción, Señor, que tú nos has dado, Señor, aún, Señor, está en la enseñanza, Señor. El mismo Espíritu, Señor, nos va a mostrar, Señor, lo que tú hablas a través de tu palabra, Señor, lo que tú quieres a través de tu palabra, Señor. Es solo tu palabra, Señor Jesús. Es solo tu palabra, Padre. Y hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego hoy por tu pueblo, Señor, para que seas tú glorificándote, Señor, en cada uno de ellos, a través de tu palabra, Señor, y que dé el fruto por el cual hoy tú lo has enviado, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, una palabra fuerte, pero Dios sabe y conoce nuestros corazones. Sabe lo que nos hace falta y dice en su palabra, ¿no?, que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Amén. Y a nosotros nos falta mucha disciplina ante nuestro Padre. Nos falta corregir muchas áreas. Y las prédicas que nos han dado y todo nos han ayudado mucho, hermanos, a conocer más de la palabra, a dar un entendimiento. Y pues Dios nos habla, hermanos. Y bueno, nos toca la otra etapa de bendición, hermanos. No se desconecten. Que nos toca la parte de las ofrendas. Sé que muchos ya conocen esta parte de la ofrenda, pero hermanos, los exhortamos en amor y en que ofrenden. Sabemos que Dios es bueno y su misericordia ha estado con nosotros, ha estado con nuestros pastores, porque cuántos meses llevamos de pandemia y Dios no los ha dejado, porque Dios ha suplido todas sus necesidades, todo lo que porque todo es obra de Dios. Amén. Y es para su obra, y Dios conoce sus corazones. Amén. A veces por falsos profetas, falsos pastores o maestros, no conocemos, hermanos, nos damos, como unos pastores se dedican, los vemos en carros, vemos que se van de vacaciones y vemos que pues malgastan el dinero, pensamos que todos son iguales. Pero no, hermanos, creo que el Espíritu que es Santo, que está en nosotros y mora en nosotros, creo que nos hace ver el corazón de nuestros pastores. Amén. Y si Dios los puso como nuestra autoridad en esta tierra, debemos de respetarlos, hermanos. Y vernos y amarnos unos con otros. Dice en su palabra que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y pues debemos amar a nuestros pastores y ver también sus necesidades, porque no es para ellos, sino es para su obra de nuestro Padre. Y bueno, los invito a ir a la cita de 2 de Corintios 9:7, que dice, a ver, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no deben de dar de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Amén. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Amén. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres sus buenas acciones y serán recordadas para siempre. Amén. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, que los que ofrendamos no nos damos por cumplir o porque haya, para que no nos digan nada. No, hermanos, debemos de dar porque Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha provisto, nos ha sustentado ahorita por lo que estamos pasando. Creo que nadie se ha quedado sin comer. Y no nada más en alimento, hermano. Nos ha dado salud, nos ha dado amor, nos ha dado
alimento de su palabra, hermanos. Paz. Paz Él nos ha dado todo, hermanos, y creo que no nos ha dejado, pero a veces nosotros dicen que Dios conoce nuestros corazones y que Él ahorita nos da lo necesario, hermanos, no lo que queremos, nos da lo necesario, hermanos, y espero que nuestro Padre hable a sus vidas y que no lo hagan nada más por obediencia, por cumplir o porque digan nada para que den ofrenda, no, hermanos, sino hacerlo por amor a nuestro Padre, Es la obra del Espíritu Santo. para que sí nuestros pastores hagan lo que tengan que hacer Conforme a la voluntad de Dios. conforme a la voluntad de nuestro Padre, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Y bueno, hermanos, vamos a orar por nuestras ofrendas, por las ofrendas. Padre, te damos gracias, Padre, Amén, Señor. por los corazones que tú has puesto, Padre, que han ofrendado, Padre, porque Amén, sabemos por sus que manos, hasta Señor. estas fechas, Padre, tú has sustentado, Padre. Tú has Gracias, provisto, Padre mío, a nuestros pastores, bendito a Dios, nosotros que porque somos tú eres tus bueno y hijos, eres Padre fiel, mío, y Señor, sabemos que tu misericordioso, presencia, Padre mío, y tu mirada está con nosotros. Amén, Señor. Sabemos que tu Bendito misericordia, Padre mío, y tu amor, Padre, tu fidelidad está con nosotros, aún siendo Amén, nosotros infieles a ti, Padre mío, sigues tú con nosotros. Te damos gracias, Padre mío, y te pido, Padre, que bendigas las alacenas, bendigas los trabajos de cada uno de mis hermanos, Padre amén, mío, Señor. bendice Amén, lo no que ellos tienes, dan, Señor, Padre mío sustenta y santo. provéeles de nuestros trabajos. Te damos gracias, Padre mío, y te pido que le lleves a todos nuestros hermanos, Padre mío, que Amén, necesitan, cada Padre mío, y que sabemos que muchos no te conocen, Padre mío, pero los que te conocemos, Padre, te damos gracias porque no nos has dejado, Padre mío. Amén, Señor. Te damos gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues bien, mis hermanos, tenemos unas peticiones de oración. No se desconecten. Seguimos. La bendición es desde que empieza hasta que termina día con día. Y pues tenemos unas peticiones como iglesia, como hermanos en Cristo. Nuestra encomienda de el orar los unos por los otros. Y pues vamos a orar. Nos piden orar por Andrea Sánchez García. Tiene COVID y está hospitalizada. La reportan grave y ya no les dan esperanzas. Pues Señor, hoy sabemos, Padre, que tú eres el mismo hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos, Señor. Y como hoy lo hablábamos, Señor, tú sigues haciendo milagros, mi Dios. Tú sigues haciendo milagros, Señor. Nosotros no vamos fuera de tu voluntad, Señor, ni aún, Señor, en contra de lo que tú has hablado en tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres soberano, Señor, y que si es tu voluntad, Señor, tú le puedes sanar, Padre. Y nosotros te rogamos tu misericordia por Andrea Sánchez, bendito Dios, que ella la reportan grave, Señor, y los médicos quizá no dan esperanzas, Padre, pero sabemos, Señor, que en ti, Señor, todo es posible, Señor. Nosotros te rogamos, Señor, primeramente, Señor, por su salvación, Padre. Te rogamos, Padre, que ahí en donde ella está, Señor, aún no sé si ella conozca de tu palabra, pero tú sí conoces las circunstancias, los motivos, Señor, que sea predicado el Evangelio a su vida, Señor. Que aún, Señor, en tu misericordia, en tu infinita soberanía, Señor, te rogamos, Señor, conforme tu voluntad y tu misericordia, Señor, tú le concedas sanar, Señor. Y que aún, Señor, ella pueda dar testimonio, Señor, del Dios vivo y verdadero al cual nosotros servimos, bendito Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la hermana Erika Cervantes, porque también está padeciendo hoy por esta enfermedad, Señor. Y no solamente hoy oramos también por ella, sino por cada hermano, Señor, y aún por todos aquellos que están pasando por esta enfermedad, Señor. Te rogamos tu misericordia, Señor. Que sea tu sanidad en ellos, Padre, conforme tu voluntad, bendito Señor, en sus vidas, el propósito que tú tengas en cada uno de ellos, Padre. Nosotros hoy solamente rogamos tu misericordia, Padre, tu salvación, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, y aun en aquellos que no te conocen te puedan conocer, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, por Joel Ventura, Señor, por su recuperación total, por problemas que tienen del intestino y por su familia, Señor. Te rogamos, Señor, por su recuperación, Padre, de este varón, Señor. Te rogamos por su familia, Señor, cual sea su circunstancia, cual sea su necesidad, Señor. Te rogamos que seas tú supliéndola, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
y que seas tú glorificándote, Señor, en esta familia, bendito Padre, aún en este varón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te queremos poner delante de ti también y orar, Señor, por el pequeño Santiago Valdés Alvarado, Señor. Tú conoces, Señor, esos dolores abdominales por el cual él ha estado pasando, Padre. Nosotros te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú supliendo, Señor, y que seas tú aún, Padre. Nosotros creemos en ese Dios vivo, verdadero, Señor, en ese Dios de milagros, Padre, y que sabemos que tú aún puedes obrar un milagro en la vida de Santi, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, en su salud, bendito Padre. Que seas tú glorificándote en la salud de este pequeño, Padre. Tú has dicho, Señor, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Sabemos, Padre, que tú tienes un especial cuidado, Señor, para tus niños, Señor, para tus hijos, Padre. Y te rogamos por Santi, Padre. Aún se tú abriéndoles puertas, Padre, Señor, en donde las tengas que abrir, mi Dios, para que Él pueda ser atendido, Señor. En el nombre de Jesús, pues nosotros confiamos primeramente en ti, Señor. Nos ponemos delante de ti, ponemos a Santi delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. También te queremos rogar, Señor, por la hermana Silvia Dávila, Señor. Se le bajó el azúcar, Padre, y ya no camina, mi Dios. Te rogamos, Padre, porque ella también tiene varios padecimientos, Señor. Y nosotros te rogamos, bendito Dios, que seas tú trayéndole esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que seas tú trayéndole sanidad a su cuerpo, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Padre. Y que seas tú glorificándote en la vida de Silvia, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, por la familia Morales Gutiérrez, Señor. Te rogamos por Víctor Morales Calderón, Señor, que es el papá, Señor, porque él toma mucho, mi Dios. Te rogamos, Padre, por la vida de este varón, Señor, cual sea, Señor, su angustia, Señor, su aflicción, Señor, aun aquello que haya en su corazón, Padre. Señor, te rogamos que seas tú sanándole, que seas tú hablando a su vida, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, trayéndole la palabra, Señor, que tú pongas, Señor, esos siervos, Padre, que le puedan predicar el Evangelio a este varón, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que avive, Señor, a este hombre, Señor, este corazón, Padre, este varón, Señor. Y aún, Señor, a Claudia Ramírez Gutiérrez, Padre, que es, Señor, su mamá, Señor, y está desesperada por todos los problemas que ellos tienen, Padre. Te rogamos por Manuel, Señor Morales Ramírez, Señor, que es su hijo, Padre. Te rogamos, Señor, porque él se ha declarado homosexual y toma mucho, Señor, y cuando lo hace es muy agresivo. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de Manuel Morales Ramírez, Señor. Aún conoces todo lo que él pudo haber acontecido, Señor, en su niñez, Padre, y con todo lo que él puede estar batallando en este tiempo, Señor. Solamente tú conoces su corazón y nadie más que tú lo conoce. Hoy te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, por esta familia, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, por la familia Morales Gutiérrez, Padre, por cada circunstancia, Señor, por cada padecimiento que están teniendo, Señor. Señor, te rogamos, Padre, que seas tú glorificándote en la vida de esta familia, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo a tus siervos, Señor, predicándoles la palabra, el Evangelio, Señor, y que tu palabra, Señor, dé fruto en ellos, bendito Padre. Les conceda, Señor, la convicción, Señor, y el arrepentimiento, Señor, la convicción de pecado, Señor, y el arrepentimiento en sus vidas, bendito Padre, te puedan conocer y recibirte, Señor. Y que sea tu obra en ellos, bendito Padre. Te rogamos por Angélica Morales Gutiérrez también, Señor, porque toma mucho, Señor, y abandona a sus hijos, bendito Padre. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, obrando también en la vida de su hija, Señor, de esta familia, bendito Padre, por Angélica Morales, Señor. Te rogamos por sus hijas, Señor, por Sofía, Señor, y por Valentina, Señor. Estas pequeñitas, Señor, que aún, Señor, les afecta tanto ver como padres, Señor, hasta dónde afectamos a nuestros hijos, Señor, y no se dan cuenta, bendito Padre, no nos damos cuenta, Señor. Abre sus ojos, Señor, abre su entendimiento, Señor, que el velo les sea quitado, Señor, que sea tu palabra, Señor, ministrándoles a ellos, bendito Dios, el arrepentimiento, Señor, y que sea tu obra en esa familia, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y aun por cada petición en mis hermanos, Señor, te rogamos que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de ellos, bendito Padre, por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues mis hermanos, los anuncios son de lunes a viernes, mis hermanos. Sabemos que la oración es todos los días a las 5:30 de la mañana, mis hermanos. Empezar nuestro día, hermanos, dando gracias. De verdad yo sé que cuesta trabajo, hermanos. Aún a nosotros nos ha costado trabajo el formar ese hábito de poderse levantar temprano
y empezar nuestro día en oración y buscarlo en las mañanas a nuestro Dios como congregación, como pueblo. Es a las 5:30 la oración, mis hermanos. La reunión general es los domingos a las 11 a.m. y así como hoy martes a las 7 p.m. El estudio bíblico de los jóvenes de la Biblia, de lunes y jueves a las 7:30. La reunión de varones los sábados a las 10, varones. Conéctense, busquen a Paz y la hacemos por Zoom para que les manden el link, se puedan conectar. La reunión virtual de cada sábado sobre la alabanza y la adoración congregacional a las 7 p.m. Y suscríbanse a la página de YouTube de Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Y ahí se están subiendo todas las prédicas y todas las enseñanzas, mis hermanos. Aún, mis hermanos, yo los invito a que si no has escuchado todas las enseñanzas, hermano, empieza a escuchar desde el principio, y todo lleva un consecutivo, una secuencia, y para que podamos entender hasta el día de hoy lo que estamos estudiando, que día con día nos debemos de predicar a nosotros mismos el Evangelio, que día con día nosotros debemos de predicarnos la palabra de Dios, para no caer en tentación y no caer en otro tipo de enseñanzas, hermano. Entonces, por nuestra parte, pues es todo, hermanos. Nos da gusto saludarlos por este medio. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos de Zapotitla, a todos mis hermanos que nos ven, aún a los que no nos conocen. Saludos. Dios los bendiga, hermanos, y pues nos vemos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Un saludo y un abrazo de parte de nuestra familia. Los amamos.